Ayúdanos a entender la historia, por qué tu palabra está valiosa para nosotros, porque la defendemos, Señor. Pero ayúdanos a conocerla también, Señor. Te lo pedimos. Amén. Quedamos en la página número 10. El Antiguo Testamento, ¿por qué se olvida? La gente siempre se olvida del Antiguo Testamento. Y aún hasta muy pocas personas dejan de predicar del Antiguo Testamento. Pero no podemos hacerlo porque en el Antiguo Testamento hay muchas profecías y en el Nuevo Testamento están el cumplimiento de las profecías. El mismo Pablo, Pedro, Juan, Jesús citaban en el Antiguo Testamento. Entonces, punto 3 dice, el Antiguo Testamento, ¿por qué se olvida? En algunos círculos, debido a la influencia destructiva de alta crítica que se ha enseñado especialmente con el Antiguo Testamento. En otro versículo es debido al pensamiento de que es una lectura aburrida. Sin embargo, el Antiguo Testamento tiene un mensaje todavía para nuestro día, el cual, por cierto, es más necesario que nunca. El doctor John L. Robinson dice, el mayor enemigo del Antiguo Testamento es la ignorancia que se tiene de él. Una vez recuerdo que yo le pregunté a alguien por qué no hablaba del Antiguo Testamento y me dice que había muchas cosas secretas en el Antiguo Testamento y que la Biblia dice que lo revelado le pertenece a Dios. ¿Cómo es? Lo revelado a nosotros y lo no revelado le pertenece a Dios. Y que había muchas cosas que no estaban reveladas. ¿Qué opinan ustedes de ese punto? Abro debate. Explico otra vez el debate. Una persona me dijo que no predicara el Antiguo Testamento porque hay un versículo que dice que lo revelado le pertenece al hombre y lo no revelado le pertenece a Dios. Y que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son como enredaderas, como que está oculto y en misterio. ¿Qué responderán ustedes a eso? Sí, hay un versículo en ¿Ah? Jeremías, creo que es. ¿Quieren que diga? Lo que dijiste ahorita. Ya me olvidó. No, qué Para mí yo creía que Dios revelaría todo en su debido momento y necesitamos los fundamentos que es el Antiguo Testamento. Es muy importante. Es para edificación de nuestras vidas. Porque toda la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, habla del Nuevo Testamento también. Y lo que no es revelado para nosotros, Dios lo revelará en su debido tiempo. Pues, Ok. Alexi la pegó cerquita. Gracias, Alexi. Todo lo revelado de Dios está en la Biblia. En la Biblia no hay nada que no esté revelado. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios lo reveló para mi propia vida, ¿ok? Toda la Biblia es revelada para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Qué es lo que no está revelado? Lo sabremos en el cielo. Pero lo que está en la Biblia es revelado para nosotros. Por eso dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Ok? Necesitamos el Antiguo Testamento. Me veo oscuro. Ay, Dios, ¿qué hice ahora aquí? Ay, sí, como que me llevó a la santidad. La escritura que usaba Jesús y su arreglo. La escritura hebrea del tiempo de Jesús contenía el mismo material del Antiguo Testamento,
pero el arreglo y la combinación de los libros eran diferentes. Los hebreos arreglaban su escritura en 3 grupos, conteniendo un total de 24 libros. Entonces, si ellos tenían 24 libros, porque nosotros tenemos 39 libros. Si en el tiempo de Jesús era la misma escritura que tenemos ahorita, porque en el tiempo de Jesús había 24 libros y porque hoy en día tenemos 39 libros. Entonces, en la Biblia, ¿Qué es lo que vamos a ver en esta noche? ¿Ok? Página 11 dice que después de la resurrección, la palabra que el Señor habló en Lucas 24 dice que era necesario que se cumpliera todo lo escrito que estaba de mí en Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ok? Recordemos que en el arreglo de la Biblia, en el canon, ya vamos a ver qué significa canon, dividieron algunos libros. Crónicas en un solo libro, Reyes en un solo libro, Salmo tiene 5 libros, ¿ok? Y en nosotros no tenemos un solo libro. ¿Si saben cuáles son los 5 libros de Salmo? ¿Sí lo saben? Y hay libros que ahora lo tenemos en 2, ¿ok? Entonces, en aquella época, la primera división de la escritura en hebreo era el Torá, que es la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Quién se acuerda? No me van a decir que son 20, por favor. ¿Cuáles son los libros de la ley de Moisés? El Pentateuco. Punto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El hermano. Hermano Alexander, punto de hermano Alexander. Alex y Alexander van llevando puntos. Recuerda que como yo no estoy haciendo evaluaciones, todas las interacciones que ustedes hagan van a valer puntos. ¿Ok? Le van a ir sumandito puntos para ir, gracias. Aunque la hermana Isabel tiene puntos el semestre pasado acumulado por ahí. Tienen que prestarle aquí a los demás. Ahora, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los libros de Moisés. Entonces, cuando habla de la ley, representa estos 5 libros. Lo escribió Moisés. ¿Ok? Son los mismos que tenemos en la Biblia, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los libros de Moisés, el Pentateuco, o conocido como los libros de la ley. Les doy un ejemplo, ¿sí? Entren conmigo en mi imaginación. Josué 1:9, creo que es el 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ¿qué? De la ley. Sino que de día y de noche meditarás. En él. Entonces hará prosperar tu camino y todo lo que tú hagas que prosperará. Josué, antes llamaba Joshua, Osea, viene de una mente de esclavo y viene de una vida de esclavo. Su papá que fue esclavo, su abuelo que fue esclavo, su bisabuelo que fue esclavo. Todo un linaje con mentalidad de esclavos, ¿sí? Egipto adoraba a Ra, que es el dios del sol. ¿Cuántas veces no creyeron ellos que Ra era el dios del sol? Si fueron que escucharon en Egipto toda su vida, ¿sí o no? ¿Sí están conmigo? Sí. Y ahora, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo me imagino cuando ese hombre leyó el libro de la ley. ¿Cuál es el primer libro de la ley? Génesis. ¿Con qué empieza Génesis? En el principio creó Dios. Y luego dice, y haga 2 lumbreras, la mayor
y la menor. Yo me imagino el impacto de Josué cuando leyó ese libro y dijo, wow, con que Ra no es el Dios del sol, con que mi Dios, el Dios de los hebreos, creó ¿a quién? Al sol. ¿Cuánto tiempo Josué no habrá meditado en ese capítulo 1 de Génesis? ¿Se han pensado eso? Yo lo he pensado. ¿Sabe por qué? Porque ¿de dónde sacó él a inventar decir, sol, detente? ¿De dónde lo sacó? ¿Cuántas veces meditó en eso para mandar a parar el sol? Ya es de los mandamientos. Medita de día y de noche. Y yo me imagino a Josué leyendo los libros de la ley. Con que Dios creó el sol. El Dios de los hebreos es el creador del sol. Mi Dios es el creador del sol. Ra no es ningún Dios. Mi Dios creó el sol. El sol es creado. El sol no es un Dios. Mi Dios es el creador del sol. ¿Cuántas veces no habrá meditado eso? Sí. Que dijo esa palabra. Sol detente. Nahuara. ¿Sí lo ven? Sí. Pero eso es en el libro de la ley. ¿Ok? ¿Sí están conmigo? Sí. Correcto. La porción más antigua del Antiguo Testamento y los eruditos conservadores han definido fuertemente que Moisés es su autor. Los modernos descubrimientos arqueológicos han desacreditado por completo la tesis de los críticos radicales que dice que Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque el arte de escribir era desconocido en sus días. Y es verdad, para aquella época todos eran esclavos y ninguno tenía el arte de escribir. Pero sabemos que Moisés fue educado ¿en dónde? En el palacio. Tuvo los mejores ¿qué? Maestros. Tuvo la mejor educación. Obviamente era un príncipe y un príncipe no iba a ser ignorante. Sí sabía escribir, sabía leer. ¿Okay? Y creo yo en lo personal, que como él sabía que nadie tenía el arte de escribir, su corazón se cargó y él escribió esos libros. Él escribió esos libros. Y me imagino que él se habrá sorprendido. ¿Por qué? Porque la historia se pasaba del papá al hijo, del hijo al nieto, generación en generación. Pero hubo un punto que ya no habían historiadores que contaban la historia de Dios. Creo que el papá de Moisés, Anra, sí era uno de los historiadores que contaban la historia de Dios, ¿sí? Pero no había muchos historiadores que contaban de Adán como Dios creó el hombre. Y por eso Moisés, me imagino que se preocupó y escribió, porque si está escrito, no se olvida. Y sobre todo dice, se le enseñará a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos. Y para la única forma de pasar algo en generación es escrito. Sí. Y a Dios le gusta escribir. Por eso siempre vamos a leer que dice, escrito está. Escrito está. Y Dios tiene muchos libros. Dios le gusta escribir, Él tiene el libro de la vida. ¿Qué otro libro tiene el Señor? El libro de memorias. ¿Sí saben cuál es el libro de memorias? La Malaquía 3. Los libros de obra. Tiene muchos libros el Señor, le gusta escribir. Entonces, sí lo escribió Moisés, ¿ok? Estamos en la página 11, división A, inciso 1. Ahora se sabe que el arte de escribir ha estado en uso de una fecha tan remota como años 3000 a.C. y ya eran muy comunes en los días de Abraham, quien vivió 6 siglos antes de Moisés. Entre las tabletas de Ras y Sanra, descubierta en 1919 y fechada por el tiempo de Moisés, hay un lenguaje alfabético escrito muy afín con el hebreo. Esto demuestra también que el arte de escribir era muy poco conocido en los tiempos de Moisés. Ahora es sabido que la primera escritura se hacía en tableta de arcilla y así lo demuestra la tableta de Ras y Sanra y Tel el Amarna. La piel de animales, específicamente de cabras cocidas,
en largo rollo y en las hojas de papiro se usaban en Egipto como material para escribir 1000 años antes que naciera Moisés. Y esto nos afirma que Moisés sí sabía escribir, señores. Entonces, la primera división es de los primeros 5 libros de las escrituras. Se da el nombre de la Torá, ¿ok? Cuando oigan por ahí la Torá, ya tú sabes que son los 5 libros de Moisés. La otra parte es Nebim, que son los libros de los profetas, ¿ok? Nevi'im. Perdón. Nevi'im. El título en hebreo es Nevi'im, que son los libros de los profetas. La autoridad de la escritura profética reposaba en el oficio o don profético de los autores. Por eso, mucho de lo que nosotros conocemos como libros históricos fueron clasificados entre los judíos como libros proféticos. ¿Ok? Lo que conocemos como libros históricos, algunos fueron catalogados por judíos como libros proféticos. Ejemplo, cuando usted lee el libro de Daniel, ¿hasta qué capítulo el libro de Daniel narra historia? Ganen punto, ganen punto. Hasta el ¿Hasta 5. qué libro? ¿Ah? Cerca, cerca. Caliente, caliente. El 7. ¿Ah? ¿Qué dijo la hermana Isabel? Te dije 5, pero ¿Y después? el 6 empieza las Caliente, profecías. caliente, ¿Cuál es el calentito. 7? En el 7. En el 7, correcto, punto para Empieza Isabel. las profecías. Del capítulo 1 al capítulo 7 es un libro histórico. Pero del 7 adelante vemos profecías, interpretaciones, y ya se convierte en un libro profético. ¿Ok? ¿Ok? Y la profecía de Daniel tiene que ver con historia en el pueblo de Israel, ¿sabían? ¿El de Daniel? Claro. ¿Cómo? El de Daniel. Las profecías de Daniel en su mayoría tenían que ver con profecías históricas que van a pasar en el libro, en el pueblo de Israel. ¿Ok? Por eso la estatua de Nabucodonosor habla de los imperios, y el último de los imperios que habla es el imperio romano. Hace mención, no por nombre, pero sí por simbolismo, Alejandro el Grande. ¿Sí saben que fue Alejandro el Grande? ¿No saben que fue Alejandro el Grande, Alejandro Magno? ¿Quién es? Alejandro Magno tuvo 4 generales. Cuando él murió, los 4 generales agarró al norte, sur, este, oeste. Y eso estaba profetizado por Daniel, no por nombre, para hablar del cuerno. Y cuando el cuerno grande se fortalece, se quiebra, salen 4 cuernos pequeños, uno al norte, sur, este, oeste. Y el que se fue para la ciudad amada en el oriente fue Etíoco Epifanio, que fue el que destruyó el segundo templo de Israel. Y eso está ahí en Daniel. ¿Sí lo ven? Y se convierte en libro profético. ¿Ok? Entonces, estos libros proféticos son los libros de Nevi'im. Los primeros profetas incluyen 4 libros, 2 de los cuales han sido divididos en nuestra presente versión, haciendo 6 en total. Estos libros son los que clasificamos como libros históricos, y estos libros no proveen registro antiguo de la historia de Israel desde el cruce de Jordán hasta la cautividad de Babilonia. ¿Ok? Los profetas fueron divididos en primeros profetas y últimos profetas. Esta distinción tiene que ver con el periodo histórico de la cual tratan los libros, más que con el tiempo en que fueron escritos. ¿Ok? Narra en la parte histórica, y por eso el libro también que viene por la profecía pura. ¿Ok?
¿Qué otro libro narra historia y profecía? Rápidamente. Isaías. ¿Cuál es la historia de Isaías? Rápido, ¿cuál es la historia de Isaías? Ay, vale, van a salir raspados. ¿Qué historia tiene Isaías? Vamos al capítulo 1 de Isaías. El llamado arrepentimiento, el Cristo, la disciplina, la esperanza, la salvación. ¿Cuál era? Isaías empieza hablando de la maldad de Judá, Ajá. la futura casa de Jehová, el día de Jehová y el juicio de Jerusalén. Viene hablando del pecado y juicio. No narra mucha historia. Así que no tiene mucha historia Isaías. ¿Ok? Habla del pecado de Israel más que todo y del juicio. Sí. ¿Entiendes? La historia de Jesús. Jeremías, vamos a ver Jeremías. ¿Historia de quién dijo? Jeremías. La historia de Jesús. Jeremías. Viene hablando, llamado el profeta, cómo nació el profeta y la queja de Dios contra Israel. Y Israel no se avergüenza, sigue hablando del pecado de Israel y el juicio. No narra historia. Entonces, estos libros por lo que separaron, ¿sí? Los libros que traen historia y profecía y apartaron los libros netamente proféticos. ¿Sí ven la diferencia ahora? Sí. ¿Ok? Esa es la diferencia. Crónicas entra en la parte del libro de historia. ¿Entiendes? Este también lo separaron. ¿Quién escribió Crónica? ¿Quién escribió Crónica? ¿Quién escribió Crónica? ¿Quién escribió Crónica? Dios. Crónica se le atribuye a Esdras. A Esdras. Las crónicas de Esdras. Y por eso lo separaron. Historia. Y dejaron a Esdras un libro profético. Y separaron las crónicas de Esdras. ¿Sí lo ven ahora? Es la separación que hubo en el Nevín. Mira, acuérdense que esto va para la prueba, ¿oyó? Ay, lo voy a anotar. Ay, Dios mío. Te lo estoy explicando facilito, le estoy dando teoría y práctica. No entendí nada, ¿Y qué pero fue lo que dijo que había que hacer? Separación de crónica. crónica y eso. Neuvin hizo una separación entre el libro profético y libros que traen profecía e historia. Por eso, para ellos tenían 29 libros, 22 libros, les dije, ¿no? Y nosotros tenemos 39 libros. De dice donde salieron los demás libros que tenemos nosotros. 3. Entonces ya dijimos que la Torah son los primeros 5, Nevín son los profetas, y ven ahora Ketubín. Ketubín es conocido en hebreo como agiografa o griego, ¿ok? Sí. Es los libros en hebreo y fueron llamados salmos porque el libro de los salmos era el primero del grupo donde lee Lucas 24:34, que ya lo leímos. Fueron divididos en 3 subdivisiones. Poéticos, que son los rollos de Meguilló. ¿Cuáles son los libros poéticos? ¿Cómo? Salmos, proverbios. Job, No entendí. Ajá. Cantares. no, nación. Cantares, Eclesiastés, Proverbios, Salmos.
Ahí habla de alimentación. Y también en los libros históricos, ¿ok? Que narran realmente historia. Y es interesante porque el libro de Génesis empieza narrando el mundo universal. Pero creo que después del capítulo 7, 10, que se olvida de lo que pasó en el mundo entero y se concentra puro en la historia de Israel. Ya cuando agarra la historia de Abraham, se concentra puro en Israel hasta Malaquía, ¿ok? Entonces, en la página 12 está el ejercicio. Dice, bosqueo la división en la escritura hebrea, ¿ok? Grábense de todo bosquejo que esto va para el examen. El examen le puede decir, díganme los 8 libros de Nevín. ¿Cuáles son? Libro de los profetas. ¿Cuáles son los 8 libros que lo componen? Josué, No adivinen, lean la página 12. Samuel, Reyes, Sí. No tenemos. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras. Salía, Mira, página 12, página 12. tenemos la guía. ¿Ah? ¿Y por dónde es la Yo guía? tengo la guía. No, ¿Y tu guía? Samuel, Reyes, Crónicas, no la tenemos. Jueces. Esther, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los dos. Los Solo 11 libros de Ketubín, ¿cuáles son? Los primeros 3, poéticos. Salmo, Proverbios, Job. El Meguilló, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Histórico, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Crónicas. Grábense eso. Si lo tienen la guía, pidan apretar y sácale copia, que eso va para el examen. De repente en el examen le aparece ejemplo. Nómbrame 6 libros de Ketubín. ¿Sí lo ven? O nómbrame los 5 libros del Torá. Página 13. El historiador Josefo fue el historiador más importante para los judíos. Y lo que diga Josefo es ley para ellos. Josefo dice que la escritura hebrea eran 22. Este número se produjo al unir Ruth con Jueces, Lamentaciones con Jeremías. Aparentemente Ruth y Lamentaciones estuvieron separados de su natural conexión debido al uso que se hacía de ellos en las grandes fiestas del calendario religioso judío. Las razones que se basa la división hebrea ha ofrecido muchas soluciones para explicar la división seguida por las escrituras hebreas. El principio básico, la posición de los autores de los diversos libros, a Moisés siempre se le reconoció como legislador y profeta con derecho propio y es un prototipo del Mesías. Los autores de los primeros y últimos profetas eran ellos mismos profetas hasta donde es posible determinarlo, tanto por oficio como por don. Jeremías era por oficio, o sea, por don. Los autores de las escrituras fueron profetas por don, pero no por oficio. Una razón adicional para poner los Meguillón juntos fue el uso en el culto a Jehová. Ahora, estos eran libros breves, escritos en un solo rollo, para ser leída en las grandes fiestas religiosas de Israel. Ahora recordemos que Israel tenía muchas fiestas. ¿Cuáles eran las fiestas judías? La fiesta de las Pascuas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha. ¿Cuál era la otra fiesta? Lo de los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Los panes sin levadura eran donde comían el agua amarga. ¿Ok? Y en cada fiesta se leía un libro diferente. Entonces, Cantares era leído en la Pascua. Ruth era leído en el Pentecostés o en la fiesta de la cosecha.
Eclesiastés era leído en la fiesta de los tabernáculos, Esther era leído en la fiesta de Purim, y Lamentaciones se usaba y se usa todavía en la conmemoración de la destrucción de Jerusalén. Si usted busca en Google el muro de Lamentaciones, las 24 horas que están los judíos ortodoxos lamentándose, llorando por su pueblo y leyendo el libro de Lamentaciones, ¿ok? Todavía la usa. El otro que usa Lamentaciones es el hombre cuando tiene 15 años de casado. No, mentira. Nota, en la Septuaginta, ¿cuál es la Septuaginta? ¿Quién se acuerda por qué Septuaginta? De los 70. ¿70 qué? 77 judíos. Punto para el hermano Vega, va ganando Ega, Isabel, Alexander y Alexis. Son los que han venido hoy, ¿no? La Septuaginta, los libros de Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Nehemías, estaban separados en 2 libros cada uno. El libro de los 12 también estaba dividido en los 12 libros de profetas menores, tal la cual lo tenemos ahora. Esta división de arreglo se conservó en la Vulgata Latina y ha llegado hasta nosotros a través de las versiones inglesas, españolas, etc. Las modernas escrituras hebreas están divididas en 39 libros, pero han preservado el antiguo arreglo, comenzando con Génesis y terminando con Crónica. Y por eso tenemos entonces 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Tienen que grabarse los nombres. Yo sé que los nombres son un poco fastidiosos y engorrosos, yo lo sé. Pero tienen que grabarse los nombres. ¿Ok? Tienen que aprenderse los nombres. La Torá. ¿Cuál es la otra? Neví, La otra. Ketubín. Ketubín. Tiene que grabárselo así, el orden y los libros que traen cada uno de ellos. Página número 13, y hablamos de la formación del canon del Antiguo Testamento. Ok. ¿Por qué se le llama canon? Canon viene del griego y la palabra significa originalmente lo que mide. ¿Ok? Digamos que para nosotros un metro, el metro mide, ¿sí? El canon es lo que mide y se deriva del hebreo gane, que significa caña o vara de medir. Caña o vara de medir. Más tarde se aplicó a todo lo que es medido por algún patrón conocido como fidedigno. Si era fidedigno, que era fiel a las escritos, tenía una medida. Y parece que su uso es el presente significado. Ocurrió entre los cristianos del siglo IV por vez primera. El canon entonces se aplica a aquellos libros que han de aceptarse como mensaje fidedigno de Dios que nosotros tenemos que obedecer. Es esa lista de los libros medidos por una norma, medido por reglas válidas de inspiración. ¿Ok? Por eso creemos y estamos seguros que los libros que están en tu Biblia son inspirados por Dios, porque todos tienen una medida, ¿ok? Y son libros fidedignos. ¿Sí lo ven ahora? Son medidos por una norma o una regla válida de inspiración. Debe ser entendido claramente que la inclusión de un libro en el canon no es la causa de su inspiración. ¿Ok? Ahora, ¿qué libros conocemos nosotros que no fueron inspirados por Dios o no pasaron esta medida? Los libros Los que me aparecen. Ninguno. Los deuterocanónicos. Por aquí mi esposa está soplando uno.
La carta severa de Pablo. ¿La han escuchado? Sí. 1 Corintios, creo que el capítulo 11 o 9:11, 11:9, no recuerdo. Dice, como yo escribí antes, esa carta se extravió. Se conoce como la carta severa de Pablo, pero no está en la Biblia. No tiene medidas de inspiración. Fue Pablo que escribió y le dio una retajil, una descarga a los hermanos. Y por eso cuando Corinto termina dice, Pablo en su carta es aguerrido, pero cuando viene es débil. Se refiere también a lo que escribió en esa carta severa. No es inspirado por Dios y no está en la Biblia. ¿Ok? Tenemos los macabeos, tenemos el que está famoso ahorita por ahí rodando. Ay, que la gente todavía me tenía en verde con eso. Que era el libro perdido de... ¿Cómo era? De Malomo. ¿Cómo es? De No, el libro perdido de No. No. No, libro no. De No. Y el pobre No de repente ni lo patentó ni cobró la plática de ese libro. Y a la gente por ahí lo carga rayado. La gente por ahí lo carga trillado. Que le robaron los derechos del autor al pobre No. Entonces estos libros no pasaron estas medidas de inspiración bíblica, ¿sí? No la pasaron. No. Y la semana pasada hablamos lo que era la inspiración bíblica, ¿se acuerdan? ¿Quién me puede decir cuál es la inspiración bíblica? ¿Quién se acuerda? El soplo de Soplo de vida, ¿ok? Por eso que la palabra de Dios trae vida. Y fueron inspiradas en el momento de inscribirse como cuando fueron colocadas más tarde en el canon. Tal cual como el Espíritu Santo las inspiró, fueron escritas luego, años después, en el canon. No fueron adulteradas, no fueron cambiadas. Esa es una medida que se les dio, ¿ok? No la cambiaron, tal cual la escribieron. La inclusión en el canon significa el reconocimiento de su inspiración. El hecho de que 19 de los 39 libros del Antiguo Testamento son anónimos en cuanto a su autor, nunca ha causado problemas serios para su inclusión en el canon. Es decir, a pesar que algunos son autores desconocidos, como el libro de Hebreos, no recuerdo otro libro ahorita en este momento, y bueno, el autor fueron desconocidos, pero tuvieron problemas en pasar esta medida de la inspiración divina. ¿Ok? Tienen las medidas, tal cual como fueron escritos en el tiempo, no fueron cambiados ni adulterados, han sido preservados a través de tantos miles de años y por eso lo tenemos nosotros hoy en día. Esa es parte del canon. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tenemos la necesidad de un canon? La necesidad de tener un canon es para determinar los libros aceptados como palabra de Dios. Se echa de ver rápidamente. ¿Ok? Por los muchos libros que se escribieron, es esta regla. En tiempo del Antiguo Testamento, la voz de los profetas fue escuchada por espacio de 1000 años. Desde Moisés a Malaquías, durante este tiempo se escribieron muchos más libros que los que han sido incluidos en las escrituras. Si usted va a su Biblia, ante de Mateo hay una hoja en blanco, ¿cierto? Sí. Claro. Esa hoja simboliza los 400 años de silencio. 400 años que Dios no le habló al ser humano, ni por profeta, ni por los plenarios, por nada. ¿Ok? Por eso cuando se levanta Juan el Bautista como profeta, el desierto estaba muy lejos de Jerusalén y la gente no le importaba, la gente iba al desierto a escuchar palabras de Dios. Ahora, en este tiempo fue donde se escribieron estos libros, mayor parte que no son libros inspirados por el Espíritu Santo, como Macabeos, Tobías,
Se me olvidó el otro nombre, Judí. vale. Perú. ¿Quién dijo Judí y Baruch? ¿Quién lo dijo? Ajá, eso era lo que leían ustedes, ¿verdad? Mira cómo se descubre lo que leen las hermanas, ¿ves? Mira cómo se cae sola con los kilos. Ah, la mayoría de esos libros fueron escritos en los 400 años de silencio. Esos libros son buenos en lo personal para mí porque nos dan mucho contexto histórico de lo que pasó en aquella época, ¿sí? Pero no hay palabra de Dios, ¿ok? Contexto histórico, ¿ok? Para ver el chisme, lo que pasó hace 400 años, ¿sí? Yo he entrado allí, ¿ok? Pero no son inspirados por Dios. Lo que son inspirados por Dios tienen esta medida, que como el Espíritu Santo lo inspiró, hoy en día lo tenemos tal cual, ¿ok? El primer libro de la Biblia, recuerden que fue Job. Por eso Job habla de dinosaurios, habla de sacrificios más continuos, De la estrella de la Osa Mayor y la Osa Menor. habla de las constelaciones, había como que un conocimiento más claro para aquella época, que como no sé qué habrá pasado en el camino, que llegó distorsionado, y habla de mucho contexto sustancial. Por lo menos nosotros que somos creacionistas, defendemos la creación y peleamos contra los evolucionistas. El libro de Job tiene muchos datos históricos para el que defiende el creacionismo, ¿sí? O digamos la palabra apologética. Alguien que sea apologético entre ustedes va a encontrar mucha información en Job de la creación, ¿ok? Pero por un orden cronológico se puso como lo tenemos ahorita, ¿ok? Y por eso la necesidad de tener un canon, una medida que aprueben estos libros que tenemos nosotros. Por la referencia a estos escritos, que cada una de las sesiones canónicas contienen, cada una de las sesiones canónicas de la escritura hebrea contienen referencia a otros escritos que eran conocidos en ese tiempo, pero que han pasado al olvido más de 15 de estos libros que se mencionan en el Antiguo Testamento. ¿Por qué pasaron al olvido? Porque no fueron inspirados por Dios. Te voy a dar un ejemplo básico y sencillo. ¿Quién ha escuchado un libro que se llama Lo que el viento se llevó? Pues el viento se la llevó. El viento se lo llevó. No sé cuántos. Ahora que está acá. No se escuchaba, pero... Ajá. Ahora, ese libro a mí me sacó canas en primer año. Me mandaban a leer los libros. El diario de Ana Frank. El otro era ¿cómo es? Doña Bárbara. Ah, sí. Y a uno le sacaban canas a esos libros leyendo, porque a mí no me gustaba leer. Ah, Pero hoy en día se han olvidado. Y se han olvidado muchos libros que la gente ni se acuerda. ¿Sí? Hasta las crónicas de Bolívar se olvidaron con la crónica de Naina. ¿Cómo es Nadia? ¿Cómo es Nadia, no? Se Nadia. olvidaron la crónica. Pero porque a nadie se le ha olvidado las cartas del apóstol Pablo. Y son tan importantes que los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la agarran para atacarnos a nosotros. Son importantes. No se han olvidado. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado hablar en todo el mundo de los libros de la Biblia? Todo el mundo. Muchas miles de personas, millones de personas a través de los años. Y Dios ha preservado su palabra. ¿Ok? Y esto es lo más bonito de tener la escritura más confiable en nuestras manos. Sí, Tener la seguridad que este canon pasó una medida y que sabemos y confiamos plenamente que son inspiradas por Dios. Usted en su mano no tiene cualquier cosa. Y por eso, cuando usted está leyendo un libro,
yo le aconsejo que lo lea completo, no lo lea por capítulo. Léelo completo como una novela, ¿sí? Para que tenga una idea principal en la mente. ¿Por qué? Porque tú tienes que interpretar lo mismo que estaba escribiendo el autor, así mismo te debe interpretarlo. ¿Sabían eso? Y lo puedes interpretar porque son inspirados por Dios. ¿Ven la diferencia? Sí. Ejemplo, cuando Pablo estaba escribiendo la armadura de Dios, ¿dónde estaba Pablo? En la parte, creo. En la cárcel. Sí. ¿Quién custodiaba la celda? Los ¿Quién la guardias custodiaba? Ah, los romanos, los los guardias. romanos. Entonces Pablo está viendo a un militar romano y ahora yo me puedo imaginar a Pablo en la cárcel viendo al militar romano y diciendo, ah, Con su la armadura. armadura de Dios. Aquí está el casco. Para esto sirve una coraza espiritual. Para esto sirve esto. Y ya cuando tenemos la idea principal, vamos a poder interpretar la Biblia en su contexto. Y vamos a poder entender lo que estaba escribiendo el autor en ese momento tal cual. Porque el mismo Espíritu Santo que te sopló a él, te da a ti el principio de iluminación. ¿Ok? A ellos les dio la inspiración y a nosotros el mismo Espíritu Santo nos da el principio de iluminación. ¿Cuál es el principio de iluminación? Que el mismo te explica la Biblia. Usted lee un texto y te dice, wow, ¿cómo lo entiendo? Nadie me lo explicó, ahora lo comprendo. ¿Sí lo ven ahora? Son los mismos principios para las interpretaciones. Amén. ¿Duda de pregunta hasta acá? ¿No? Más Sí. claro que el aceite quemado. Mañana entonces nos vemos con administración del ministerio para matar esa materia mañana. Por favor de Dios la terminamos. Vamos a dar una pasada para terminarla y quedarnos puros con traducción de la Biblia para poder terminar a tiempo, ¿vale? Bendito Dios, para amado Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tú eres bueno en gran manera. Ayúdanos, Señor, en todo lo que has dado. Ayúdanos en esta actividad y gracias por cada alumno. Gracias por la vida de Leslie, de Nalé, de Jimena, de Zoila, de la hermana Isabel, del hermano Vega, del hermano Alexander, Señor. Gracias por cada vida de ellos, Señor. Añade más estudiantes, pero los que están, que sigan siendo fieles. Y que el día de mañana podamos verlos graduar y estar orgullosos de ellos, buen Jesús. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal y a la misma hora. Gracias. Chao, pastor. Buenas noches. Chao, pastor. Hasta luego.